Empezamos. En lo alto de la cordillera de los Balcanes, a 1441 metros de altitud, se alza una estructura monumental que parece de una película de ciencia ficción, el monumento de Buzluca, o como es más conocido, el ovni comunista. Construido en 1981, este coloso de cemento, vidrio y metal se creó para conmemorar la historia del movimiento socialista en Bulgaria, en un lugar cargado de simbolismo, ya que aquí, en 1868, se libró una batalla contra los otomanos y en 1891 se celebró la primera reunión del Partido Socialista Búlgaro. La obra, diseñada por el arquitecto Georgi Stoilov, combinó brutalismo y modernismo para crear una estructura imponente, cuya silueta recuerda a un ovni posado en la cima de la montaña. Durante su construcción, casi 6.000 trabajadores y 20 de los mejores artistas del país participaron en la edificación de este santuario ideológico, cuyos murales y mosaicos reflejaban la visión comunista del futuro. Sin embargo, el destino de Buzluca cambió abruptamente tras la caída del régimen comunista. Abandonado a su suerte, el monumento quedó expuesto a las inclemencias del tiempo y al vandalismo. Ahora, sus muros agrietados y su techo en peligro de derrumbe atraen a los curiosos y aventureros que desafían la prohibición de entrada para explorar sus ruinas. En 2018 fue incluido en la lista de los 7 más amenazados de Europa y la Fundación Getty ha invertido en la conservación de sus mosaicos. Mientras tanto, organizaciones como la Fundación del Proyecto Buzluca trabajan incansablemente para asegurar su preservación. El destino de este monumento sigue siendo incierto. Algunos lo ven como un recordatorio incómodo del pasado comunista, mientras que otros lo consideran una joya arquitectónica que merece ser rescatada. Lo que es innegable es que Buzluca, con su silueta imponente y su historia turbulenta, sigue siendo un testigo silencioso de los cambios políticos y sociales de Bulgaria, un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazan en un paisaje casi estremecedor. Dentro de la zona de exclusión de Chernóbil se alza una de las estructuras más enigmáticas de la Guerra Fría, el radar Duga. Este colosal sistema de radar sobre el horizonte, UOTH, fue una pieza clave en la estrategia soviética de alerta temprana ante un posible ataque con misiles balísticos intercontinentales. Su silueta imponente, de aproximadamente 150 metros de altura y 750 metros de longitud, es una representación del ingenio tecnológico y de las tensiones militares de la época. La construcción del Duga, cuyo nombre en castellano significa arco, comenzó a principios de la década de 1970 y se extendió durante unos 9 años, hasta su entrada en funcionamiento en 1982. Ubicado cerca del asentamiento militar de Chernóbil 2, a unos 60 kilómetros del transmisor principal, este radar operaba mediante la emisión de impulsos de radio de onda corta que rebotaban en la ionosfera, permitiendo detectar lanzamientos de misiles a distancias de hasta 5.000 kilómetros. Esta capacidad ofrecía a la Unión Soviética una ventaja estratégica crucial, al proporcionar un sistema de detección anticipada frente a posibles ataques nucleares provenientes de los Estados Unidos u otras potencias occidentales. Uno de los aspectos más notorios del radar Duga fue la perturbación que causaba en las comunicaciones civiles. Su señal, estimada en 10 megavatios de potencia, interfería con las transmisiones de radio y televisión en todo el mundo. El sonido rítmico y repetitivo que emitía, similar al golpeteo de un pájaro carpintero, le valió el apodo de pájaro carpintero ruso. Esta inconfundible interferencia generó una ola de teorías conspirativas que iban desde experimentos de control mental hasta intentos de modificación climática, aunque finalmente se esclareció que su propósito real era la vigilancia militar. La vida operativa del Duga fue relativamente breve. En abril de 1986, la catástrofe nuclear de Chernóbil obligó a desconectar la estación debido a la contaminación radiactiva en la zona. 3 años después, en 1989, el radar fue cerrado definitivamente, en parte por la obsolescencia de la tecnología y en parte por las secuelas del desastre nuclear. A pesar de su clausura, el Duga dejó una huella imborrable en la historia de la tecnología militar. La estructura de acero que aún permanece en pie ha sido reconocida como un monumento de la ciencia y la tecnología de importancia nacional en Ucrania y es candidata a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además de este radar, también existieron el prototipo experimental Duga, que estaba en el sur de Ucrania, y el Duga 2, en Siberia Oriental. Ambos fueron desmantelados a finales de los 80 debido al desarrollo de nuevas tecnologías. Mientras que el Duga fue un logro impresionante para su época, los sistemas de radar transhorizonte han evolucionado significativamente desde entonces. Su legado, aunque marcado por el desastre de Chernóbil, continúa fascinando a historiadores, científicos y curiosos por igual.
En los años 70, Varosha, un distrito de la ciudad de Famagusta, en Chipre, era un destino turístico plagado de hoteles de lujo y playas que atraían a celebridades como Elizabeth Taylor, Raquel Welch o Brigitte Bardot. Pero todo cambió en 1974, cuando la invasión turca de Chipre obligó a los habitantes de Varosha a huir, dejando la ciudad completamente vacía. El ejército turco tomó el control de la zona y la cercó, prohibiendo el acceso a civiles. Desde entonces, la ciudad ha permanecido congelada en el tiempo. Edificios en ruinas, automóviles de la época y playas desiertas donde la naturaleza ha ido recuperando el espacio. En 2020, después de casi 50 años de abandono, Turquía y las autoridades de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre reabrieron parte de Varosha al público, permitiendo el acceso a ciertas áreas como un tramo de playa acondicionado con tumbonas y sombrillas. Esta decisión generó una fuerte controversia internacional, ya que violaba las resoluciones de la ONU, que prohíben el asentamiento de personas ajenas a los antiguos habitantes. Chipre, la Unión Europea y Naciones Unidas condenaron la reapertura, pues la consideran un obstáculo para las negociaciones de reunificación de la isla. A pesar de las tensiones políticas, la reapertura ha atraído a miles de visitantes. Sin embargo, la mayoría de los edificios continúan en estado de deterioro avanzado, con estructuras corroídas y vegetación invadiendo las calles, manteniendo el aire fantasmagórico de una ciudad atrapada en el tiempo. Ubicado en la colina de Tien An, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Hue, en Vietnam, el parque acuático Hot Huy Tien nació como un ambicioso proyecto turístico. Inaugurado en junio de 2004, su extensión de casi 50 hectáreas albergaba un acuario, un ecosistema artificial y un área de espectáculos con capacidad para 2.500 personas. La imponente estatua del dragón construida en medio del lago se convirtió en el símbolo del parque. Sin embargo, el destino de Hot Huy Tien cambió drásticamente, porque a pesar de la inversión y las grandes expectativas, el parque nunca logró atraer suficientes visitantes. Apenas unos años después de su apertura, cerró sus puertas y quedó abandonado. El paso de los años transformó el parque en un escenario algo fantasmal. Los toboganes ahora están cubiertos de musgo y vegetación silvestre. El agua de las piscinas se volvió estancada y turbia, y el dragón que corona el lago, aunque sigue en pie, se ha convertido en un símbolo de su decadencia. En 2008, una empresa privada adquirió el parque con la intención de reactivarlo, pero el proyecto quedó en pausa indefinidamente. En 2017, la administración del sitio pasó a manos del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia, pero hasta ahora no hay un plan concreto de restauración. A pesar de su abandono, o quizás precisamente por él, el parque se ha convertido en un imán para exploradores urbanos y fotógrafos que buscan capturar su atmósfera inquietante. Ahora los visitantes desafían la vigilancia ocasional para recorrer sus ruinas. Tal vez tengan más futuro turístico como lugar abandonado que como parque acuático. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, se encuentra la ahora abandonada Villa Epecuén. Fundada en 1921, la villa se convirtió rápidamente en uno de los principales centros turísticos del país. La alta salinidad de las aguas del lago Epecuén, similar a la del Mar Muerto, y su concentración de minerales eran un reclamo por sus propiedades terapéuticas. En los años 70, la villa recibía a más de 25.000 turistas en verano y contaba con más de 6.000 plazas hoteleras. En 1975, el gobierno provincial inició la construcción de un canal para regular el caudal de las lagunas y así evitar inundaciones, pero las obras se detuvieron tras la llegada de la dictadura cívico-militar en 1976. Desde entonces, debido a las intensas lluvias, la laguna Epecuén crecía hasta 60 centímetros por año, amenazando con desbordar el terraplén de 4 metros que protegía al pueblo. En 1985, una de las peores inundaciones en la historia de la provincia de Buenos Aires anegó 4,5 millones de hectáreas. A pesar de las advertencias de los vecinos, las autoridades minimizaron el riesgo. Y finalmente, el 10 de noviembre de 1985, el terraplén colapsó, provocando la inundación total de Villa Epecuén. La evacuación duró 15 días, y aunque no hubo que lamentar víctimas, el agua cubrió el pueblo por completo, alcanzando su máximo nivel 2 años después y manteniéndolo sumergido durante 20 años. Durante esas 2 décadas, el pueblo tuvo un solo habitante, Pablo Novak, quien vivió allí con su perro Chozno y su bicicleta hasta que falleció en 2024 a los 93 años. A principios del siglo XXI, el agua comenzó a retirarse, revelando las ruinas de la antigua villa. El paisaje posapocalíptico de Epecuén es ahora un destacado circuito turístico. Los visitantes pueden ahora recorrer las antiguas edificaciones y el arbolado petrificado por el salitre. Si te ha gustado,
Dale a la manita y suscríbete para más historias como esta.